Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Andrés ha venido exclusivamente desde Medellín para acompañarnos y pues esto pues se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias también por estar aquí acompañándonos. Hoy iniciamos un ciclo de charlas, vamos a hablar sobre competitividad en el transcurso del año y vamos a hablar de qué es competitividad. Realmente es mostrar que competitividad es mucho más que un concepto, no es una regla, no hay una forma única cuando hablamos de competitividad, sino realmente es de la reunión de una serie de cualidades, de desarrollo de destrezas, de flexibilidad, perseverancia, experiencia, diferenciación, conocimiento. Y todo esto lo vamos a ver viendo en la práctica, o sea, vamos a empezar a invitar a empresas líderes en el mercado y mirar qué están haciendo, cómo lo están haciendo para mantenerse en esas posiciones de líderes. De manera que cuando vamos a hablar en este ciclo de charlas de competitividad, vamos a hacer énfasis en 3 aspectos que consideramos que hoy son muy importantes para ser competitivos, y estamos hablando de primero del modelo de negocios, un modelo de negocios que tiene que ser totalmente flexible, cambiante, que debe estar enfrentándose permanentemente a mirar cómo se diferencia, cómo se puede innovar. El otro punto es el tema del uso de las tecnologías de información. Vemos que las tecnologías de información están cambiando totalmente el mundo, los negocios, todos los sectores. Por poner ejemplos, vemos el tema de salud. Ya un médico puede estar en cualquier parte del mundo y puede diagnosticar a un enfermo que está en el otro extremo. Si hablamos de educación, podemos entrar en contacto con cualquier universidad de las más importantes que hay, tomar un curso, una especialización, un MBA, un posgrado. Y pues del tema financiero, pues estamos hablando también inclusive de que ahora estamos hablando de la moneda virtual, ¿no? Entonces, pues definitivamente pues vamos a hablar de todos estos temas, y el reto que nosotros tenemos con este ciclo de charlas es que ojalá cada vez que ustedes salgan de este evento salgan con nuevas ideas, no con pensando en hacer las cosas de una manera diferente, y eso podemos hacerlo a través de muchas cosas. Una es porque el conferencista nos puede traer muchos inputs que pueden ser muy útiles para el negocio nuestro, independientemente de que sea nuestro sector o no. Muchas ideas a veces vienen de ideas y retos, ¿no? Vienen de otros sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos implementar? La otra forma es haciendo networking con las personas que tenemos al lado. Muchas veces podemos generar nuevas oportunidades, y bueno, entonces yo creo que pues aprovechemos este momento que tenemos. Entonces, Andrés, pues bienvenido nuevamente y te doy la palabra para Sergio, que inicies. Muchas gracias, y muchas gracias pues por invitarme a ser parte de este ciclo de charlas y de conferencias, y poder compartir un poco con ustedes pues no solo la visión de Bancolombia, pero también este tema pues es una pasión que yo he venido trabajando y desarrollando hace un tiempo. No les voy a contar pues aquí el cuento pues de Steve Jobs de conectando los puntos, pero cada vez que miro hacia atrás dentro de mi experiencia desde la universidad hasta lo que llevo 17 años en el banco, pues primero no me considero banquero. Llevo 17 años pues en el sector financiero, pero no me considero banquero y pretendo no considerarme banquero para poder seguir desarrollando
estos roles que me permiten tener una visión, digamos, un poquito ajena al día a día, y eso es lo que he podido venir construyendo desde ese pasar de los años pues en el banco, que de hecho pues nunca he estado en roles muy operativos, sino siempre creando, y eso pues ha hecho que afortunadamente esté en este punto. Y les contaba que este es un tema pues que me apasiona, que desde hace ya 5 años que venimos elaborando dentro del grupo, que Carlos Raúl, un gran amigo, me encomendó la labor de montar todo el tema de innovación en el grupo cuando no había nada. Y desde ese momento no veo la hora de que sea lunes para ir a trabajar. No es que pase maluco en la casa, sino que también paso muy bueno en el trabajo, y es desarrollando lo que a mí me gusta, y es creando empresa dentro de una empresa. Tengo un gran reto aquí, y lo enfrenté como tal, y lo que quiero es, más allá pues de aburrirlos y hacerle un culto al ego de lo que está haciendo Bancolombia, y yo no sé qué, lo que voy a tratar de hacer es crear un modelo conceptual que le pueda servir a cualquier industria, y hacer una serie de reflexiones alrededor de la situación estratégica de las compañías, y tratar inclusive de hablar o utilizar la palabra innovación lo menos posible, porque es que siento yo que cada vez se convierte un poquito más en cliché, y es en realidad es la dinámica que necesitan las compañías para aumentar su expectativa de vida, porque no es nada más que eso, es cómo aumentamos la expectativa de vida de las compañías, y de eso se traduce el tema de innovación. Y parto de alguna manera de este enunciado de ser ambidiestro ya no es suficiente en las compañías. Digamos, en un enunciado que salió publicado en Harvard Business Review en el 2004 por el profesor O'Reilly, donde hablaba de cómo las compañías tenían que desarrollar su capacidad de exploración, por un lado, pero también mantener su capacidad de explotación. Y sobre eso se basó pues como todo un modelo de gestión estratégica y empresarial, donde se empezaban básicamente lo que buscaba era crear una compañía dentro de la compañía que pudiera estar trabajando a otra velocidad o con otra agenda en su modelo estratégico. Pero eso de alguna manera se ha venido agotando, y se ha venido agotando básicamente porque hay una aceleración en la velocidad del cambio, y eso conlleva a que los líderes de las compañías tengan que empezar a asumir estos retos de manera muy distinta, y de que su actuación como presidentes de compañía o como líderes de área tengan que estar empezándose a acostumbrar a otros modelos que a nosotros no nos enseñaron en la universidad. Yo estuve en una universidad donde todo el tema administrativo, en un MBA, le enseñaban a uno a maximizar KPIs y a gestionar empresa, y le daban pues como todos los temas financieros, operativos, todo el tema de productividad, y cómo uno controlaba los costos, iba aumentando los ingresos, y maximizaba esos temas para generar mayor rentabilidad. Pero nunca nos prepararon para cuando no hay KPIs y uno tiene que crear sus propios KPIs, y hay un canvas en blanco, y arrancar en ambientes de incertidumbre o arrancar en ambientes de ambigüedad. Y a esas dos palabras son las que hoy esos líderes van a tener que empezar a prepararse, y eso es lo que de alguna manera hemos venido trabajando en el banco, en algunos momentos bien, en otros no tan bien, pero pues parte es ese reto de ese nuevo tipo de administración y ese nuevo tipo de gestión, donde vamos a tener que empezar a buscar personas que sean muy inquietas, que les guste observar, que les guste experimentar, que sepan hacer preguntas, que sepan hacer un networking activo. No es el social, sino es cómo van y se impregnan de otras industrias y viven otros problemas, y tienen una capacidad de estar mirando y observando posibilidades,
y cómo logran esa capacidad de asociar modelos para llevarlos a retos que las compañías tienen hoy, y pues, o su propia compañía. Entonces aquí hay retos de liderazgo, retos culturales que ahorita los vamos a ir tocando dentro de la charla, y básicamente a mí me gusta pues empezar con esta diapositiva, además que soy amante de Calvin and Hobbes y el Capitán Sputnik y todo lo que ellos, Spiff, perdón, y todo lo que hablan, pero pues este es básicamente lo que le pasa a las compañías. Hoy no es suficiente ser absolutamente bueno en lo que se hace, y pueden tener una eficiencia operativa muy buena y pueden tener control de calidad súper bueno, pero es que la irrupción están haciendo desde unas capacidades tecnológicas distintas y de una aproximación diferente, y ahí es donde estas compañías como las nuestras, las grandes, tienen que empezar también a comportarse de manera distinta, más rápida. Y a mí me gusta, hace 5 años vengo siguiéndole la pista a una teoría y a un movimiento. No sé, me imagino que han oído hablar de Singularity University, que es una organización fundada por 50 gurús pues, de Silicon Valley, y todos lo han centrado alrededor de esta teoría o de esta ley, la ley de Moore, que básicamente lo que dice es que los transistores o la capacidad pues, de estos transistores y de procesamiento se va a duplicar cada 18 meses, cada 2 años. Este señor nombró esta ley o esta teoría en los 60, en el 65, si no estoy mal. Básicamente había predecido que esto se mantendría así durante 30 años, pero en realidad ha continuado en el ejercicio, digamos, se ha seguido cumpliendo. Y esto también conlleva es que no solo la capacidad de procesamiento, sino también la capacidad de almacenamiento se ha venido duplicando, y cada año, y cada vez se acorta un poco más ese periodo. Eso lo que lleva, además, es que empiecen a temas que antes parecían imposibles, hoy son posibles, y en estos teléfonos celulares, el chip que tiene esta vaina, pues es más potente del mismo Apolo 11 que llegó a la Luna, y muchas veces más potente. Los que tengan compañías de tecnología sabrán cuántas veces, pero eso básicamente lo que hace es que manejar grandes temas de datos, poder llevar experiencias a cada uno de los clientes, así uno tenga 1.5 billones como lo tiene Facebook, ahora es posible. Esto básicamente lo que lleva esta línea de digital es que empiecen a surgir también nuevas categorías y nuevas líneas de industrias. Entonces hablaban de la robótica, hablaban de la inteligencia artificial, hablaban de todo el tema de la neurociencia, del big data, de la analítica, las criptomonedas, que en realidad la disrupción que hay detrás de eso es el blockchain, y es los modelos pues de cómo se están de alguna manera contabilizando de manera distribuida cada una de esas transacciones, que eso va a dar para muchos cambios en diversas industrias, no solo la nuestra, las notarías, los gobiernos, todo lo que se basa en papel va a tener pues ahí como un gran momento de oportunidad. Yo lo llamo son oportunidades, oportunidad pues si se montan las compañías y las aprovechan, si no, si se quedan pues atrás. Y estos señores pues de alguna manera han venido gestando estructuras y esquemas, y Peter Diamandis en su libro de Abundancia hablaba un poco del esquema digital y el framework digital, y él básicamente lo que hablaba un poco, y también recuerda al dilema del innovador, que es que las disrupciones tecnológicas empiezan por allá. Primero se digitaliza un tema, y eso le pasó pues como a los libros, a la música, a las cámaras con Kodak, etc. Luego hay un momento erróneo donde la tecnología per se no tiene el desempeño de la tecnología actual o que está rigiendo el mercado. Salen muchos nuevos emprendimientos alrededor de esa tecnología, pero pocos encuentran el camino hasta que ya, digámoslo así, hay un tipping point y llega una disrupción, y desde ese momento esto no para, porque lo que va a llevar es básicamente una
desmaterialización del resto de la información, lo que lleva a una desmonetización y por ende a una democratización de la tecnología. Y compañías que basaban sus fuentes de ingresos en controlar ciertos activos, pues cuando uno ya llega a esa desmonetización y a esa democratización, pues básicamente se van, y ahí es donde salen, digamos, estos términos gringos de too big to fail, y aquí pues empiezan a crearse disrupciones de, por ejemplo, pues el ejemplo más clásico es el de Kodak o el de Blockbuster, donde tenían unas valoraciones de mercado de cientos de billones de dólares y se caen a cero en cuestión de 5 años, y casualmente compañías, pues sí, eran compañías de 100.000 empleados al final de sus tiempos de casi 10.000, y compañías como Instagram, que surge con 13 empleados y en menos de 2 años logra una capitalización de mercado de 1 billón. Posiblemente no sean los mismos números, pero empiezan a ver la diferencia de las dinámicas de este tipo de compañías que aparecen. Y esas compañías las nombran como las compañías exponenciales. Y las compañías exponenciales básicamente son las compañías que se apalancan en tecnologías digitales dentro de su modelo de negocio para poder escalar muy rápidamente y llegar a valores de compañía a lo que las tradicionales nos tardaban 40, 50, 60 años en llegar, pues como o a una masa crítica de clientes o a unas valoraciones, digamos, de compañía pues similares. Son compañías que tienen características, digamos, 10X, y así lo llamamos, y todos los retos los enfrentan de cómo pueden ellos mover su industria por 10. Nosotros todavía pensamos porcentualmente, ojalá pues el IPC más unos puntos. Estos señores no se rigen por esos parámetros, pueden ser muy naive o no sé, pero eso es lo que los ha llevado también a crear pues grandes disrupciones en otros sectores. Pues si ejemplos hay, Uber, Airbnb, etcétera. Ahora lo que se viene duro es toda la realidad aumentada y la realidad virtual, y hay mucha plata metida. De hecho, ahorita vamos a hablar de una compañía, Oculus, que ya logró el $1 billón, ya es unicornio en menos de 2 años, y por ahí se está empezando a mover los grandes jugadores. Pero estas, básicamente, ¿qué pasa con estas compañías? Tienen una característica, y es que en su estructura de costos, montar un nuevo proveedor, montar un nuevo cliente, un nuevo producto, es marginal a cero, y todo lo basan en capacidades digitales y en el manejo de la información y de la Big Data que hablan. Entonces eso le permite, con muy pocos empleados, con muy poco tema, que de hecho ni siquiera tienen que tener los procesadores, de hecho ni siquiera tienen que tener la capacidad de almacenamiento, porque ya todo está en la nube y ya la alquilan, y esa es otra de esas características, que se apalancan en activos que no son propios, pueden lograr ese 10X. Entonces, digamos que toda esta reflexión para decirles que el gran reto de nuestras industrias, no solo la bancaria, sino el resto de industrias que hay, es, pues nadie se salva de este modelo empresarial, es cómo logramos que en nuestras compañías lineales empecemos a crear capacidades exponenciales. Es decir, a la vez que estamos explotando nuestro negocio, manteniendo nuestra vaca lechera, manteniendo vigente esa propuesta de valor, nadie está diciendo que no, de hecho hay que darle mucha fuerza a mantener esa parte, productividad, esquemas de calidad, excelencia operativa, eso no hay que dejarlo a un lado, de hecho cobra mucha más relevancia en este momento, pero también cómo a su vez voy creando mis propias disrupciones, cómo voy creando nuevas capacidades que me permitan a mí moverme de manera exponencial, cómo me permitan a mí moverme en retos 10X, que me acerquen más a los clientes, y que yo, de hecho estas son compañías que ya no piensan en clientes, que piensan es en usuarios. Entonces las fronteras digamos geográficas ya tampoco empiezan a aparecer.
son compañías que nacen globales. Entonces Bancolombia, que tiene alrededor de 9 millones de clientes, pues esa era su techo, de ir ganando participación de mercado, etcétera. Pero si uno nace en un mundo donde yo tengo acceso a 75 millones de clientes, que es donde, de usuarios, que es donde tengo yo presencia, y es porque tengo presencia física, pero si yo empiezo a pensar hasta donde no tengo presencia física, imagínense cómo empiezo a dimensionar mis nuevas estrategias de mercado, mis nuevas estrategias de modelos de negocio, y no de alguna manera, me restrinjo a lo que yo hoy tengo. Y esas son las invitaciones que uno desde un área de innovación tiene que empezar a llevar a la mesa y empezar a decir, venga, no piensen 9 millones de clientes, piensen 50 millones de usuarios, o si no, como WhatsApp llegó a 800 millones de usuarios. Y aquí no es que estemos alejándonos de esa intimidad de los clientes, sino que lo que estamos hablando es de crear mayores posibilidades de interacción y de relación con otra cantidad de usuarios que hoy no estoy llegando, que hoy no los estoy viendo, que no estoy pensando en ellos. ¿Por qué no hay que pensar en ellos? Entonces ya inclusive los modelos de inclusión financiera empiezan a cambiar, y empieza a cambiar la perspectiva de donde yo veo el reto. Por eso yo no hablo de ideas en innovación, no me gustan, esto parece paradójico, sino que es que a mí me gustan son los retos. Y está demostrado científicamente que cuando un proyecto de innovación arranca desde un reto, tiene una probabilidad de éxito del 95%. Cuando un proyecto de innovación arranca desde una idea, tiene una probabilidad de éxito de menos del 60%. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú das una idea, te estás cerrando a otra cantidad de posibilidades que pudieran llegar a resolver el mismo problema. Y cuando uno arranca de un problema, pues uno lo que está haciendo es descartando una cantidad de posibles caminos que no son los adecuados, y llegando a un camino y generando mucho conocimiento y llegando a un camino que efectivamente va a dar los réditos que una compañía necesita. Seguramente ahora vamos a hablar de los modelos de riesgo y innovación, qué tan riesgoso es, ¿cierto? Y ahí podemos ahondar un poco sobre ese tema. Un poco, entonces, como para seguir aquí hablando de estas compañías exponenciales, entonces uno veía que tradicionalmente para llegar al billón de dólares en capitalización, pues nos tomaba más de 20 años a las compañías que estaban en el 500 de Fortune. Pues ahora Oculus pues ya lo logró en menos de un año. Compañías como Uber, pues que hoy vale alrededor de 72 billones de dólares, que es una compañía, ojo, que lo facial es lo que estamos viendo, que son los taxis, pues, o el servicio, se definen como una compañía de logística por demanda. Imagínense lo que le cabe a eso. Entonces el Servientrega, el Deprisa, todos estos amigos de nosotros, y no tienen un solo carro, van por eso, y van por también los carros no tripulados, y entonces ya van a tener que dejar de depender de si prestaron un buen servicio, si no prestaron un buen servicio, etcétera. Ya empezaron a montar pues temas de helicópteros, de aviones privados, etcétera, pero eso sigue siendo unos ejercicios, pero la tienen súper clara. Son compañías que juegan en las zonas grises del punto legal, y el Silicon Valley ha creado algo muy bueno para ese punto, y es que tienen unos bufetes de abogados espectaculares para encontrar esas zonas grises y dónde pueden jugar estas compañías a nivel mundial. Y todos los modelos tributarios juegan con la globalidad para volver muy eficiente su modelo financiero y su modelo operativo. Entonces Uber, por ejemplo, todo el tema de pagos va a través de Irlanda, que se consiguieron unas exenciones muy interesantes, y claro, pues todo ese procesamiento va allá, y allá tienen, digamos, todo el apalancamiento, y todos los negocios mundiales que están operando pasan a través de Irlanda, porque allá tienen unos beneficios tributarios. Entonces ya ni siquiera se suscriben donde nacieron, en San Francisco, sino que tienen una mentalidad de que están viendo la globalidad para poder montar su negocio, y así uno sí logra ese 10x. Si no, es muy complejo tener ese pensamiento, ¿sí? Estas son compañías que, las compañías que estaban en el Standard & Poor's 500 hace 20 años tenían
un promedio de vida de 60 años. Hoy, en el Standard & Poor's 500, el promedio de vida de las compañías que están en ese indicador tiene 15 años y viene rebajando. Y entonces eso simplemente nos dice que es que la dinámica empresarial está cambiando. Cuando a mí me preguntan ¿qué es una compañía innovadora? ¿Cuáles son las características de una compañía innovadora? Una compañía innovadora no necesariamente la que te saca productos super wow, aunque chévere, pero es la compañía que es capaz de adaptar su modelo de negocio lo suficientemente rápido para mantenerse viva en el mercado. Y eso simplemente es. Y cómo, además de eso, logra quitar fricciones y hacerle la vida a los clientes mucho más fácil y hacer dinero de eso. Si ustedes van y miran a todo Airbnb, Uber, el mismo Amazon, el mismo Apple, son soluciones simples y que quitan fricciones y que apalancan y se apalancan en comunidades, y eso empieza a generar un apego por las marcas que uno nunca ha tenido una interacción con un funcionario de estos personajes. Entonces es muy charro porque hay mayor, digamos, conexión emocional que inclusive marcas donde uno ha estado conviviendo por mucho tiempo y pues los conoce y trabaja con ellos, pero el tema de las experiencias superiores funciona, y el tema de la adaptación. Amazon es una de esas compañías que ha generado su propia disrupción en los últimos años, en los últimos 15 años, por lo menos 4 o 5 veces. Arrancó pues con el tema de los libros digitales, ya después arrancó con el retail, él tenía en ese momento bodegas, ya después empezó yo no necesito bodegas, empezó a conectar puntas dentro de su plataforma, ya después se quedó con una gran cantidad de capacidad y empezó a rentar esa capacidad y empezó a montar los negocios de la nube. Y cada uno de estos, bueno, antes de eso estuvo el Kindle, y el Kindle ya vendía más que los libros. Ya en este momento venden más, digamos, libros digitales que libros físicos. Después el negocio del cloud, el cloud ya vende más que estos otros dos negocios. Ya se está metiendo en el mundo de los contenidos, ya se está metiendo en el mundo de los devices, y vienen creando una serie de capacidades, y lo que genera esa compañía como cultura, más allá de el producto interesante, es esa dinámica de estar constantemente mirando cómo se va creando su propia disrupción y cómo va matando su vaca lechera y creando otras vacas lecheras, y van saliendo otras estrellas. Eso es una compañía que es mucho más difícil de predecir por sus competidores, y uno no sabe en qué arena está. Entonces, ¿quién es la competencia de Amazon en este momento? Entonces, cuando a mí me dicen, venga, pero es que Samsung le va a ganar la batalla a Apple, yo digo, no, es que ellos no están compitiendo en el mismo punto. Posiblemente en los dos teléfonos sí, pero es que Apple, si uno se va para atrás, está en el mundo de una plataforma que genera contenidos, está en el cloud, está generando comunidades y muy fuertes. En este momento tiene un NPS superior al 95%, está generando también pues estos devices, y eso es una industria que hoy la llaman pues la industria de las 5 Cs: cloud, contenidos, comunidad, conectividad y conception, que es otra palabra para hablar de los dispositivos. Y ahí está Facebook, Google, Amazon y Apple, son los grandes representantes de esa nueva, digamos, industria, y eso le cabe de todo. Y entonces ahí es donde también Google uno lo empieza a ver con el Android Pay, Apple lo empieza a ver con el Apple Pay, y es para coger muchos más datos para generar mayor conectividad y poder traducir a partir de esa información otro tipo de productos, otro tipo de negocios. Entonces son compañías, finalmente, pues voy a ir cerrando aquí, que trabajan por un propósito superior, que se apalancan de activos de terceros, no necesariamente propios, mucho en tema de datos, mucho en tema de comunidad, mucho en tema de colaboración, y son compañías que desde el liderazgo están cambiando esa cultura de cómo la información aplica para toda la organización. Y uno va a Google y ve a Larry Page sentado todos los jueves
compartiendo toda la estrategia de la compañía con todas las personas, inclusive preguntas bien complejas, desde su parte que en teoría es secreto, y la comparte allá. ¿Eso qué da? Da acceso y da posibilidad de mayores conexiones dentro de las personas que están en una compañía de estas, y quita el tema piramidal de las estructuras. Es que a veces las estructuras pueden ser piramidales, pero si uno genera amplitud en la información y comparte la información, la pirámide empieza a aplanarse sin necesidad de cambiar estructura, y eso es lo que esta gente ha venido proclamando desde su estructura misma de compañías. Pero un poco, pues ya vamos entrando un poquito al sistema financiero, a las fintech, pues que íbamos hablando, y esto es lo que uno va mirando. Empiezan a surgir las fintech. Básicamente una fintech son compañías de tecnología, pero con un énfasis y un enfoque pues en temas financieros, que tienen esas características exponenciales y son muy flexibles, con muy buen acceso a la tecnología, obviamente, con muy buen acceso a personas muy bien capacitadas, con unos cerebros muy tesos, y que piensan global y que tienen unos aliados por todo lado. Y esto era donde estábamos nosotros acostumbrados a, digamos, a competir, y los competidores eran bancos con bancos, y entonces viene Itaú, entonces cómo nos preparamos, viene el Citi, cómo nos preparamos, BBVA, Santander, etcétera, Grupo Aval, Bancolombia, y cómo vamos dando nuestras estrategias. Digamos que los bancos se sienten cómodos ahí, pero cuando empiezan a surgir unos chiquitos y empiezan a hacernos daño, y uno, Dios mío, cómo se mueve contra estos personajes, ahí nos duele, porque uno no es rápido, y el sector financiero es feliz creando fricciones, y es feliz alejándonos de los clientes, y poniendo distancias cada vez más, y a veces malinterpretamos el tema de seguridad con no generar buenas experiencias de usuario. Y estas son compañías que han entendido que pueden crear seguridad, pueden generar muy buenas experiencias de usuario, pueden ser muy flexibles, muy ágiles, y empiezan a generar una dinámica distinta dentro del sector. Y esto es a lo que nos estamos, digamos, enfrentando, y por ende pues toda la estrategia de Bancolombia de innovación, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, está dispuesta a parecernos a estos chiquitos y a actuar como estos chiquitos, inclusive dentro del banco, y a veces a nosotros son los que nos toca hacer eso, y eso es parte pues del juego. Y básicamente lo que está ocurriendo hoy en los sistemas financieros es que el modelo estratégico por excelencia de los grandes bancos era la banca universal, y tener todos los servicios dentro de la misma sombrilla, y que un cliente llegara a una sucursal y pudiera encontrar pues como todo ese supermercado pues financiero, desde la leasing, la fiducia, la inversión, etcétera. Pero ¿qué ha empezado a pasar con esos chiquitos? Lo llamamos pues como el ataque de las pirañas. Esta es la página de Wells Fargo, y esta es la parte pues de personas, y esta es la parte corporativa, y lo que nos encontramos son que estas fintech no les interesa ir por el modelo de banca universal, se especializan en un pequeño pedacito del modelo bancario, lo hacen muy bien, una excelente experiencia de usuario por canales digitales, todos apalancados en esas capacidades, muy poquitas personas detrás, los que les permite ser muy ágiles y escalar muy rápidamente. Entonces eso a los bancos les hace mucho daño. Esto no es ciencia ficción para los bancos de acá, ya nos ha pasado. Modelos muy conocidos como Efecti, los Baloto, los Gana, que no necesariamente son tan sexys pues como estos del Silicon Valley, pero en sectores donde nosotros antes éramos los reyes, ya estos tipos manejan el 90% de los recaudos o cosas de ese estilo, y no nos dimos cuenta y no les paramos bolas, y ya son muy grandes y son muy caros, y ya es muy difícil poder hacer alianzas con ellos o comprarlos, etcétera. Entonces ahí es donde uno no puede dejar que nos pase. PayPal, pues ¿qué pasó? Pues hoy
pasan el 20% de las transacciones del mundo a través de PayPal, y era un chiquito que no le pararon bolas. De hecho, se lo ofrecieron al BBVA cuando estaba arrancando el 20% de esa compañía, y dijo, pero ¿cómo así? Si eso es crearme mi propia disrupción. No, yo no voy a invertir en eso. Yo fortalezco mi modelo de pagos y de franquicias, etcétera, y pues miren, hoy ya es incomparable y ya compite, y ya esas son las cosas donde tenemos que empezar nosotros a abrir los ojos, y no solo en la industria financiera, sino en todo tipo de industria, de qué es lo que está ocurriendo, y estar conscientes de que son compañías que se apalancan y crecen muy rápido. Y esto pues, hablo pues, no es ciencia ficción. Este es el FinTech Radar de Colombia. Posiblemente algunas han salido, algunas han entrado, porque también eso pasa. Muchas se mueren en el camino, otras se van consolidando, van creciendo, pero constantemente van saliendo muchos más actores en el negocio. Y aquí lo estamos viendo. Es en todos los distintos escenarios del modelo de negocio financiero. Y es que todo está dado, están todos los ingredientes. Solo para mostrarles, la inversión en FinTech en Estados Unidos ha crecido en los últimos 4 o 5 años. En el 2011 eran 2.1 billones de capital privado. El año pasado cerró en 19 billones de dólares el capital privado invertido en estas compañías. Lo único que yo sé es que las FinTech, por donde uno pase, están de moda, y todos los fondos corporativos venture, todos los ángeles inversionistas, todos los fondos venture privados quieren tener su propio capítulo de FinTech dentro de sus portafolios de inversiones. Eso lo que genera entonces a su vez es mayor oferta, mayor interés por emprendedores de generar nuevas compañías, donde hay una industria que en realidad no es la más querida por el mercado, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, donde pasa mucha plata por ahí, y con plata detrás, mucha gente pensando, gente muy buena pensando, pues posiblemente vamos a llegar a ver uno que otra disrupción en algunos de los modelos. De hecho, los analistas lo que, digamos, predicen es que entre el 20 y el 25% de los ingresos como hoy conocemos en la banca, en los próximos 5 años, o no va a estar, o van a cambiar de dueño, o van a desaparecer de sus, como hoy pues lo conocemos. Y esto pues no solo es producto de las FinTech, también es producto de tensiones regulatorias, también es producto de cambios de comportamiento en los clientes, de que quieren usar los bancos de manera distinta, quieren acercarse a hacer ejercicios financieros de manera diferente, donde hoy confían inclusive a veces más en una masa que en las mismas personas calificadas para hacer el ejercicio. Entonces eso ha traído a que tengamos que cambiar pues un poco el modelo de actuación. Y son compañías que tienen una rapidez de capturar inversión en el mercado. Aquí simplemente Social Finance en un año logró ser unicornio, pues ya esta es una serie E, pero en muy poco tiempo son compañías que no llevan más de 5 años en el mercado, están cogiendo unos capitales interesantes. Se me escapa el nombre, no hice la tarea y me tengo que disculpar con ustedes si alguno recuerda. Hoy en este momento hay un banco que se está gestando en Londres, que está haciendo crowd equity. La mitad de sus acciones, un 30% de sus acciones lo está llevando al crowd. Básicamente creció y va a salir con licencia bancaria, con todo el apalancamiento financiero del capital, no necesita una licencia ni un banco, y ya básicamente está con sus primeros clientes que también son sus accionistas. Usó el modelo de Kickstarter un poco para generar el crowd del equity que necesitaba. Son unos personajes, ya ese banco vale 100 veces lo que arrancó valiendo el año pasado, simplemente por una aproximación al mercado muy distinta a lo que uno tradicionalmente hubiera buscado. Ahí se lo tiro al disco duro, si no ahorita les cuento el nombre del banco, porque es un modelo interesante para seguir.
Esto lo sacó el Foro Económico Mundial el año pasado de un estudio que he venido haciendo de dónde se están generando las tendencias de la banca y las disrupciones o las posibles disrupciones y qué está ocurriendo con las nuevas tecnologías en la banca. Y lo que vemos es que está en todo el aspecto. Nosotros desde el banco tenemos un observatorio en cada uno de esos puntos y estamos mirando cómo están evolucionando, y obviamente hay unas apuestas en algunos de ellos donde nos venimos enfocando y creando nuestras propias disrupciones o comportándonos como esos niños que veíamos ahora en la foto, y a veces a pesar del banco también tenemos que ir creando esos nuevos proyectos o esos nuevos modelos de negocio. Y aquí está en todo. Pagos es uno que se está moviendo mucho, las criptomonedas, el modelo que más en este momento está temblando y buscando escondidillo a peso es todo el modelo de SWIFT, a través con esto del blockchain, esto es un modelo centralizado, donde van allá los pagos y de allí vuelven y salen. Son 3 peajes que uno tiene que pagar para mandar $100 de un lado a otro lado del mundo. Con esto de blockchain, estos modelos de criptomoneda, básicamente estos pelados que están montando estos modelos de negocio lo que dicen es: si yo puedo mandar hoy un email a la China y me llega ya, ¿yo por qué no puedo mandar? Que básicamente es ceros y unos, $100 que también son ceros y unos, y me llega a la China ya. Y no entienden porque tecnológicamente se puede. Eso ¿cómo se logra hacer? Hoy pues ya se está pudiendo hacer, pues sí, a través de crear pues como esa moneda virtual, algunos con Bitcoin pues que es la más común, pero hay otras que ya están saliendo. Posiblemente Bitcoin lo estamos viendo en el ocaso, pero están surgiendo otras, y esto, el único mensaje es que esto llegó para quedarse, y esto pues no es ciencia ficción. Ya hay gobiernos que se están montando en blockchain. Se estima que para el 2025 por lo menos el 10% del PIB mundial pase a través de plataformas blockchain. Eso salió en el último, en Davos, en Suiza, ahora en una encuesta que hicieron con todos los asistentes. Hay un libro muy bueno, La Cuarta Revolución Industrial, se lo recomiendo, está como todo ese compendio de lo que se habló ahora en Davos, y están todas estas tendencias y lo que esperan los expertos de aquí al 2025 que puede ocurrir. Pero centrémonos ya un poco en Bancolombia, y es Bancolombia básicamente tiene una aproximación de la innovación en todo su modelo de negocio. Nosotros no escogimos irnos solo a productos, solo a servicio, solo a modelo de negocio o relación con los clientes. Estamos mirando oportunidades en toda la cadena de valor, pero también en todas las combinaciones, y en ocasiones vemos que vamos a cambiar tantas de estas cajitas que no somos capaces de nacer adentro, sino que nos toca nacer afuera del banco y crear una nueva compañía y crear una nueva dinámica que posiblemente o genere un tipo de canibalismo, pero nosotros preferimos llamarlo, es una intersección donde preferimos llenar espacios vacíos y no que otros esté comiendo un pedacito de la torta donde nosotros estamos. Entonces, esto simplemente es para mostrarle que estamos jugando en toda la cadena de valor de la organización desde el punto de vista de innovación. Y no solo eso, sino que nos gustan todos los tipos de innovación. No somos súper excluyentes a que busquemos solo la disrupción. Por favor, no caigan en la trampa de la innovación, de pretender que la compañía solo tiene que ir a buscar disrupciones, porque la disrupción, una en 200, una de las oportunidades para resolver un problema en 200 puede ser exitosa, no es que una en 200 ideas, y eso lo hace más complejo, pero hay que ser muy aplicados en la innovación incremental, y en la medida en que sea más aplicada una compañía en la innovación incremental, se le va a facilitar más llegar a una innovación adyacente y va a encontrar muchas más oportunidades allí, pero a su vez va a permitir también encontrar caminos más fáciles a crear sus propias disrupciones. Pero si no está esa disciplina en el ejercicio cotidiano de volver más competitiva a la compañía, es muy difícil de estar pidiéndole pues peras al olmo. Hay que empezar a caminar
para poder correr en un momento dado. Además, que el cambio cultural acá es más fácil, el cambio cultural acá es a veces más complejo, y una compañía, por más apetito que tenga, pues mi papá me enseñó a veces que le puede más el ojo que la barriga. Yo no sé si ustedes han oído pues como ese dicho, pues es muy antioqueño. A veces las compañías también creen que jugando 3 o 4 innovaciones disruptivas, es que culturalmente es muy complejo asimilar una innovación disruptiva, porque si no son los anticuerpos de rechazo, son los anticuerpos del abrazo. No se sabe cuál de los dos es peor, porque te ponen en la agenda del día a día y te matan, o te simplemente te cierran las puertas y te matan, y estar digiriendo una velocidad distinta, digerir un estilo de liderazgo diferente, digerir un estilo de conversación distinta en una organización, y en estas que son tradicionales, que lo han hecho bien durante 140 años, pues no es fácil. Y uno sabe jugar entre grandes, pero con chiquitos no es fácil. Y esa es parte del ejercicio que uno tiene que hacer, en ir educando tanto, digamos, a la base, pero también a la alta dirección. Y ahí es donde esto empieza a pasar de ser una moda y de ser un tema que hay que tener en la agenda porque sí, porque todo el mundo la tiene, a de verdad creérsela, y es a llevar a la organización a asumir ciertos retos, y es asumir y tragarse unos sapos por ahí en un momento dado. Y es decir, nosotros decimos casualmente, esto no lo lleven por fuera pues mucho, pero pues el banco sabe gastarse un cheque de 1 billón y comprar otro banco, pero vaya pues pídele $100,000 para invertir en un startup o en un fintech, y a lidia que le da, pues o sea, es que no entiende esa dinámica, y materialmente el riesgo está mucho más expuesto en lo otro, en lo que sabe hacer. Y aquí pues estás diciéndole, es que son $100,000, pero es que ahí no hay un VPN, y uno, sí, yo sé, pero es que mire el emprendedor, mire las capacidades, mire la tecnología que está utilizando, y eso empieza a chocar con los chips tradicionales, con el con las fusiones y adquisiciones tradicionales. Banca de inversión está enloquecida con estas cosas, que no tiene idea de cómo hacerlo, porque cuando uno le dice es que mire el emprendedor, mire la tecnología, no mire el producto, y menos vaya a pedirle un VPN, pues entonces se quedan por fuera de lo que toda la vida aprendieron. Y usted dígale, es que busque cuál es el ratio de crecimiento en usuarios que va a tener esa compañía, y cuáles son, digamos, el KPI entre empleados versus usuarios que va a manejar, y a partir de ahí mire cómo va a monetizar esos usuarios o de los clientes. Google, ustedes saben que solo el 15% creo que son los que generan plata de los millones de usuarios que están todo el día buscando pues online. Entonces cambia completamente la dinámica, inclusive el pricing, y eso es pues parte del ejercicio que uno tiene que ir haciendo en la educación y en la culturización de las compañías, y es llevándolo a esos retos, y es haciendo que salgan las burocracias que hay, y es cómo empieza uno a buscar que exista la burocracia mínima viable para que la compañía no caiga en caos, pero sea mucho más ágil, inclusive la lineal. Bancolombia desde hace 5 años empezó pues todo este camino de la innovación, y hace 2 y medio arrancamos con una aceleración a ese proceso, y fue cuando creamos una serie de capacidades. Yo logré hacer una presentación a la Junta donde los asusté lo suficiente que me dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a parar? Y logramos pues traer a la mesa una serie de capacidades. Una de ellas es una vicepresidencia de innovación. Hoy Juan Carlos Mora, quien se posesiona presidente a partir del 1 de mayo, sucede a Carlos Raúl Yepes, que arrancó como todo este proceso de transformación. Eso es un espaldarazo a este tema además, y es cómo va esa línea de pensamiento ganándose posición dentro de estas organizaciones tan tradicionales. Otra es crear unas capacidades que a veces son muy ingratas porque no necesariamente van a traer dinero a la mesa en el minuto 0 o en el primer año, pero tú sí vas creando unas líneas de conocimiento y de pensamiento que vas a empezar a apalancar
el surgimiento de esos nuevos modelos de negocio o apalancar el desatrase de estos negocios lineales de los cuales venimos trabajando. Entonces ahí tenemos temas de Big Data, de Analytics, seguramente luego tendremos Internet de las Cosas, blockchain, etcétera, pero son líneas de conocimiento que empiezan a ser transversales a la organización y empiezan a apalancarse. Y no solo al interior, ojo, esto también es por fuera, porque aquí hay que abrirnos, porque la posibilidad de que los buenos talentos estén por fuera es toda, no que estén adentro, y ahí es donde uno tiene que utilizar esos ecosistemas para ser mucho más ágiles. También está todo el tema de transformación digital, donde uno ayuda a la organización a desatrasar toda esa papelería que tiene y volver temas digitales, pero a su vez también cómo arranca procesos o proyectos o modelos de negocio end-to-end digitales, cómo un mercadeo digital aumenta las posibilidades de generar mayor satisfacción con los clientes, etc. Alianzas, bancas digitales, temas de ecosistema, cultura y unos laboratorios donde uno tiene o nosotros tenemos estos equipos especializados en diseño de servicios, diseño de experiencias, desarrollos tecnológicos, y se ponen al servicio de problemas de la organización o grandes retos para poder ir creando nuevos modelos de negocio. Sí, que muchos se queman en la entrada o por temas culturales o por temas políticos o porque no hay tracción o porque están adelante de su tiempo, pero el gran reto de las áreas de innovación y de transformación digital es cada vez llevar más posibilidades a la mesa de generar o de reemplazar los ingresos que posiblemente se van a ir perdiendo por X o Y circunstancias de las fuerzas del mercado. Y ahí es donde cobra relevancia este rol, y que cada vez hay que movernos mucho más rápido, porque pues ya vieron toda la tesis de la presentación donde he venido presentándome. Aquí hay un tema interesante desde el punto de vista cultural, y es las fusiones y adquisiciones y las alianzas. Pues tradicionalmente las organizaciones han crecido así, el banco creció mucho a partir de esto y ha generado muy buenos negocios, pero es que ya empezar alianzas con fintech es distinto, porque estos tipos no son ni 5 estructurados, uno sí, y estos manes quieren todo ya, y uno se tiene que empezar a comportar así, porque se aburran y se van para un de otro, y uno necesita esa velocidad, y es entender ese lenguaje, y es ponerse en esos zapatos para poder hacer negocios de manera más interesante y traerlos a la mesa. Y eso básicamente es lo que hemos venido trabajando en toda la vicepresidencia de transformación digital, que está dentro del core bancario, pero no estamos atados a la agenda del día a día del banco. Y uno de los mandatos claros que tenemos es: o innovamos con el banco o sin el banco, en ocasiones, y eso es parte pues del ejercicio. Aquí ya hay unos resultados claros del modelo. La primera banca digital de este país, de principio a fin digital, no hay oficinas, otra marca, sale la próxima semana al mercado, ya me dejaron hablar de esto. Fue un proyecto que venimos haciendo en el último año y medio, enfocado netamente a los nativos digitales, pero que buscamos y creemos que va a tener una oferta de valor tan interesante que pues yo no veo la hora de que esté funcionando, porque quiero utilizar todo mi modelo transaccional ahí. No necesariamente va a ser el único banco, pero sí va a ser el banco más chévere transaccional que ustedes van a poder tener en su bolsillo, y es sin complicaciones, 2 minuticos, sin ataduras. Vamos a poder usar productos, simplemente pagar por el uso. No necesariamente vamos a tener que estar atados a productos per secule, per se, que eso es lo que le gustan a los modelos tradicionales, sino es: venga, use lo que necesite, que eso es lo que yo le voy a ofrecer. Y esa es una plataforma que sale la próxima semana al mercado y esperamos empiece a revolucionar. De hecho, ese es un negocio que sale por fuera del banco, nace por fuera del banco, arquitectura por fuera del banco. Rompimos muchos paradigmas más grandes que los que se han venido rompiendo ahora con la Corte Constitucional y sus declaraciones, sus decisiones sobre temas igualitarios, etcétera. En el banco eso era más difícil
por ejemplo, montarnos en la nube y mover todo el funcionamiento en la nube. Eso puede ser impensable, se pudo lograr cosas muy rápidas acá. Entonces, son cosas que hemos venido trabajando y que han venido acelerándose y que cada vez esperamos acelerar más la salida de muchas de estas. No necesariamente todas van a ser exitosas, eso es otra cosa que culturalmente vamos a tener que empezar a aprender, y uno espera que siempre todo tenga éxito. Google está acostumbrado, si uno va a Google en Wikipedia, es más la lista de cosas que ha matado que las listas que mantiene vivo. Pero eso es la dinámica que uno tiene que empezar a jugar. Eso sí, no le apueste todo el capital, mire hasta dónde, póngase unas metas muy claras y mate cuando tenga que matar. Algo que se me escapaba, cuando está uno jugando con fintech y en estas fusiones, estas compañías nuestras tradicionales eran felices comprando el 50+1. Ya uno no necesita comprar el 50+1, eso es old fashion, como dicen por ahí. Ya con un 5%, un 10% y tener acceso a esa tecnología o a ese capital es suficiente para usted apalancar un negocio de esta categoría y poderlo sacar rápido al mercado. Y eso cambia completamente la dinámica de las decisiones en una organización. Un tema tan puntual como ese. Y los dejo con unos puntos que creo que son claves para el manejo estratégico de una organización hoy en día, y voy cerrando ese punto, y es: 1, pensamiento 10X. Lleven a sus equipos retos donde les ponen esa meta. Les aseguro que les va a tocar cambiar la dinámica del pensamiento cuando uno lleva cosas de ese estilo. Así logran un 1 o 2 veces crecer, pero eso ya es mucho más de lo que uno se hubiera imaginado. Velocidad, y aquí los invito a un reto. ¿Qué son capaces ustedes de sacar? ¿Qué fricción son capaces de acabar ustedes en 90 días? Y eso es parte del ejercicio que ustedes deberían llegar mañana a sus oficinas o a su entorno a hacerlo. Piensen en una fricción que están generando hoy con los clientes o dentro de un proceso de ustedes y digan: en 90 días tenemos que ser capaces de acabar. Y eso sí, por sí solo, empieza a cambiar la dinámica de la organización. Y no necesitan crear un área de innovación, ni mucho menos. Simplemente empezar a generar retos desde ese estilo. Un tema muy colaborativo, puertas abiertas. Empezar, me encantan los esquemas de liderazgo donde el presidente le gusta más es hablar con los niveles de abajo que simplemente con solo los vicepresidentes, porque están enterándose del negocio y lo que está pasando y están encontrando información donde está, pero también a todo nivel, y eso es llevar como cultura en la organización. Centrado en el cliente, obviamente disminuir la distancia con los clientes. Hoy el back es el nuevo front, y eso es más o menos lo que uno viene desarrollando como negocio, pero sobre todo centrado en el empleado. Si ustedes quieren llevar una experiencia de usuario muy buena, tienen que llevar una experiencia de empleado superior, para que ellos se lo crean y puedan transmitir eso a los clientes, que finalmente son la última razón. Las áreas de gestión humana hoy deberían ser áreas de quite fricciones para que los empleados estén más motivados, sean más productivos y puedan llevar esa dinámica a sus clientes. Si eso no se da, es complejo que ustedes puedan empezar a tener compañías que piensen de manera exponencial, sigan lineales, y la disrupción aparece por ahí a la vuelta de la esquina y nos pueden cambiar las dinámicas y nuestros negocios, no ser lo suficientemente ágiles para adaptarse y salir y quedar obsoletos. Entonces, esas eran, digamos, unas palabritas y una charla. Yo espero haberles dejado algunos interrogantes, algunos pensamientos, un modelo digamos, de cómo veo yo la innovación, cómo veo yo la estrategia de las organizaciones. Traté de utilizar la palabra innovación las menos veces posibles, porque es que no se trata de eso, se trata de una dinámica empresarial distinta. Bueno, no sé. Gracias, Andrés, Sergio. muchas gracias. Traía preparado algunos slides, pero Andrés ha cubierto algunos temas, yo creo que de una forma bastante completa. Entonces, pero vamos a hablar de otras cosas, y
de todas maneras a profundizar un poco en el tema de innovación. Andrés nos contaba me contaba que llevaba ya 5 años con el Departamento de Innovación en Bancolombia. Y bueno, y toda una tradición pues de banco. ¿Cómo es ese cambio cuando se empiezan a hablar de esos temas de innovación, en temas cultural, en temas de estructura organizacional? ¿Cuáles son las claves para poder incluir el tema de innovación? Muchas empresas pues hablan, incluyen en su misión, visión, que obviamente quieren ser innovadoras, pero ¿cómo pasar de la teoría a la práctica? Total. Hay que hacerlo muy rápido. Eso pues suena charro, pero en realidad así sean retos chiquitos, y eso fue básicamente cómo arrancamos nosotros. Un día yo me reuní con Carlos Raúl y le dije, deme 2 retos, y en 90 días tenía la solución al cuento. Temas posiblemente que no van a cambiar la dinámica del negocio, pero sí me permitieron empezar a tener mayor tracción. Hay algo, y es que la innovación o las áreas de innovación deben estar al servicio de la estrategia de la organización. ¿Eso qué significa? Que usted se tiene que parar del lado de los problemas de las unidades de negocio, sentarse con ellos, entender su dinámica de negocio y decirle, venga, yo le ayudo a cumplir con sus KPIs, o venga, yo le ayudo a que su negocio de alguna manera continúe con esa expectativa de vida. Cuando te ven desde esa posición, son mucho más abiertos a cualquier tipo de colaboración, que finalmente son más manos, son más personas preocupadas por tu negocio, y ahí es que se empiezan a dar unas dinámicas de colaboración muy interesantes. Nosotros arrancamos chiquito, y arrancamos controlando la demanda, y arrancamos con un área que fue creyente de fe, y a partir de ahí empezamos a generar un poquito la envidia corporativa, y ahí íbamos abriendo la llavecita hasta que ya llegó a un punto en que definitivamente había que darle una escala distinta al área, porque pues ya sobrepasaba pues como esa demanda a la oferta que podíamos dar, y ahí fue cuando fuimos creando pues como todo este tema de capacidades. Obviamente hay que ser conscientes de que llega un momento que culturalmente acepta hacer propuestas de este estilo. Es muy difícil uno llegar de entrada y decirle, venga compañía X, deme un centro de innovación, deme un capital de riesgo de tanta plata para yo jugar, montemos un centro de Big Data y Analytics. Eso hay que ganárselo, en el buen sentido, y hay que ganárselo de manera cultural, a que una organización sea capaz de asimilar de que eso está al servicio de ellos, y que no es un embeleco de unos pelados que fueron a montar un área en un punto, y tiene que tener un sentido estratégico para la compañía. Por eso vuelvo y digo, y me voy para atrás, esto todo tiene que tener un sentido estratégico. La innovación no es la estrategia, pero sí es un facilitador para que esas estrategias continúen y tengan vida. Entonces eso es parte pues como de la clave que nosotros fuimos implementando, y nos ha venido funcionando muy bien. Siempre encontramos puertas abiertas, aunque no lo crean. Las áreas de control, los de riesgos, auditoría, abogados, son los más abiertos, porque a estos tipos no es sino incentivarlos con un reto, y se vuelven súper dinámicos. Y a veces las áreas de negocio, que en teoría lo han venido haciendo bien y saben cómo hacerlo, son un poquito las más reacias a hacer cambios dentro de su estructura, pues porque se va ante su KPI de su meta comercial o cosas de ese estilo, y no entienden cómo debe ser su nueva dinámica. Entonces a veces es más que por el bloqueo, es por el no entendimiento de las situaciones. Entonces eso es pues un poco pues nuestra experiencia. El tema de riesgo también, ¿cómo manejan el riesgo? Porque cuando se habla de innovación, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, pues obviamente eso implica riesgos de algunas cosas no pueden salir tan bien como se esperaban, otras seguramente sí, pero se trata de hacer la apuesta. Pero ¿cómo manejan ese riesgo? ¿Hasta dónde llega? Y más pues siendo un banco, ¿cómo manejan ustedes ese pues en realidad es contraintuitivo. Uno, básicamente lo que innovación está al servicio es de evitar riesgos.
Nosotros éramos felices gastándonos un montón de plata en proyectos y de 2 años, y llegábamos al final del proyecto y teníamos que invertir otro tanto porque el mercado no compraba o no asimilaba la dinámica, etcétera, para que pues, se ajustara al mercado. Todo era diseñado desde el escritorio. A mí me tocó montar la PMO del banco, me tocaba ver esos casos de negocio divinos, ese VPN daba perfecto, unos supuestos pues muy estructurados, no estoy diciendo que no, pero pues es que eso desde el escritorio, ver la dinámica luego y que eso no se materialice es muy complejo. Entonces, en innovación básicamente lo que uno busca es maximizar todas esas incertidumbres al principio y sacar a flote todos los posibles riesgos que van a llevar a un modelo de negocio a que no funcione. Y eso uno no necesita mucha plata para hacer eso. Y básicamente ahí es donde uno está generando valor a la organización. Maximice al principio todo esas incertidumbres, sáquelas, a ver si eso va a tener mercado, si la gente está dispuesta a pagar eso, si la gente se va a meter a la página, si no va a meter, si va a entender la dinámica, si atrás tengo la operación adecuada para soportar ese cuento. Y antes, cuando uno ya resuelva todas esas inquietudes y tenga un modelo mucho más puro, ya es cuando, listo, ahí sí acelere y meta toda la palanca que tiene en la billetera y en las capacidades. Innovación está en esta parte anterior, estás buscando maximizar todos esos riesgos, de hecho, y todas esas incertidumbres para evitarse después estar corriendo riesgos innecesarios, que era el modelo tradicional que uno estaba acostumbrado a ver desde las oficinas de proyectos, etcétera. Eso sumado a que la organización sí tiene que crear unas condiciones adecuadas para hacer esos experimentos, lo que uno llama un sandbox o una zona segura, donde hay un capital de riesgo adecuado, y no estoy diciendo que excesivo, porque mucha plata mata el cuento, porque empieza uno a hacer movimientos inadecuados o ejercicios inadecuados cuando uno piensa que tiene la billetera del banco, porque empieza a hacer contrataciones que no debe. Uno se debe mover en la restricción, incluso dentro de una organización de este estilo, y ahí en ese ambiente seguro es que uno también controla ese riesgo, porque básicamente a vos te dan 100, yo arranqué con 100 millones de pesos, no más que eso. Yo dije, no necesito más, y me dio la gasolina 1 año y medio con eso, y ya después fuimos retos un poco más grandes, ya después $1 millón, etcétera, pero en tickets de 50 millones, no más de eso, y era excesivo a veces. Y a partir de ejercicios de ese estilo podíamos ir matando esas incertidumbres e ir escalando y pivoteando modelos de negocio. Y eso es lo que uno se tiene que acostumbrar a esa dinámica. Eso sí, muy rápido. Y eso sí, y esa es pues la gran obsesión nuestra, cómo movernos más rápido. Pero ese es el tema de riesgo. Bien, hablemos también del tema de mercadeo digital. Que pues es va mucho más allá de poner una página web y de poder ofrecer y vender productos a través de eso. Es una herramienta muy poderosa que nos permite poder conocer la competencia, poder conocer muchísimo más al cliente, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades. Y pues el banco tiene una posibilidad de tener una información bastante grande de sus clientes, ¿no? de qué tipo de transacciones hace, el perfil del profesional, qué compras hace, qué le gusta, inclusive en dónde está. Eso estamos hablando pues ya temas en relación más con Big Data. ¿Qué está haciendo el banco completamente con ese tipo de cosas? Más allá, sí, tenemos pues nuestras capacidades digitales, pero estamos empezando a entender incluso un poco más esto, y este mercado digital y de estas capacidades que mostrábamos anteriormente en estos temas de Big Data, Analytics, etcétera. Pero los clientes viven en línea. Lo que pasa es que a veces interactúan de manera análoga, a veces interactúan de manera digital, y la obsesión cuando hablan de mercado digital o de modelos digitales es que cree que todo el mundo hace solo digital y no está vivo y no interactúa. Hay que empezar también a entender
esa dinámica del mundo digital y el mundo análogo, y cuando uno está haciendo diseños de compañías, pues tiene que entender que no siempre va a estar digital, y en algunas veces es análogo, y el cliente, pues lo que hay que ofrecerle es espacios para que me use de la manera que él mejor se sienta usarme. Eso sí, aproveche lo digital para o aumentar una experiencia muy buena o un sentimiento muy bueno en un servicio, o para disminuir una falencia o un dolor que el cliente tiene. Cuando uno empieza a entender esa dinámica de principio a fin del viaje completo en el servicio de los clientes, que de hecho no empieza con el contacto en el banco, sino que empieza antes, cuando se está generando pues todo un aware del cuento. Ya el mercado digital y la dinámica de aprovechar la información es diferente desde donde uno se para como compañía, porque ya no es simplemente cuando entra a la oficina o te está usando en el producto, sino ya es como empiezo a aprovechar conversaciones antes incluso o en otras plataformas para ya poder entender cómo se comporta y cómo puedo sacar de alguna manera una relación de eso y generar nuevas oportunidades para traer a la mesa nuevos modelos de negocio que a su vez me generen nuevas fuentes de ingreso, que a su vez aumenten la expectativa de vida de la compañía. Eso es el ejercicio. Bueno, la última pregunta, y vamos a preguntar al público, es ¿cuál es el reto concreto ahora de Bancolombia? Puntual. ¿Qué tienen ahora? ¿Sí? Principal reto, el más grande, sí, en tema de innovación. No, de innovación es movernos muy rápido y cada vez aumentar velocidad de impacto. Eso es tan simple como eso, pero tan complejo como eso en la organización. Y en la organización obviamente hay unos retos muy interesantes, y sobre todo seguir la senda de la banca más humana y de ser una compañía como un actor social cada vez más responsable y más activo, y ser actor de cambio. Y esto pues no es discurso de Carlos Raúl, y esto es de verdad, no la creemos, y en innovación no la creemos, y todo lo que estamos tratando de diseñar es precisamente para eso, y es un propósito superior. Y ahorita les decía yo a ustedes que ¿por qué me levanto feliz los lunes para ir a trabajar? Y es que entendí muy bien por qué estoy pegando un ladrillo allá, y es la catedral que estoy construyendo, y es que una compañía así, más allá de las fundaciones, como se crearon y este tema, es que las compañías tienen un rol clave en las sociedades, y son actores de las sociedades, y tienen que ser también partícipes de los problemas de las sociedades, y de cómo resolverlos, y de cómo ir más allá, no solo llevarle rentabilidad a los accionistas, etcétera, pero es un tema que trasciende las fronteras del mandato de los accionistas que tiene una compañía. Y cuando ese mensaje llegó al banco a muy buena hora, somos más los que creemos eso, y yo creo que hay una lección de compañía para la industria y para, digamos, Colombia, yo digo así, que ojalá más compañías tomaran una decisión de ese estilo, de ser actores activos en el cambio de la sociedad. Perdón, la última pregunta es relacionada con el tema de seguridad. ¿Cómo viene avanzando el tema de seguridad en todo el sistema bancario? ¿Y con cuál estas ha sido la respuesta también? Con estas tecnologías digitales también, pues hombre, los que no son amigos de lo chévere, pues tienen también su capacidad, y estos tipos nos llevan ventaja y utilizan las tecnologías digitales para hacer ataques y ciberataques todo el día. Tenemos como, yo no sé cuánto, Jorge Otálvaro me contaba, quién es el vicepresidente administrativo de seguridad, pues, miles de millones de ataques casi que al día, y de tratar de entrar. Por eso pues uno tiene que ir poniendo pues toda esa información y todas esas barreras de entrada, pero así sea con estos modelos disruptivos, la seguridad es un atributo que no negociamos, y la tranquilidad de los clientes y la confianza con nuestros clientes no lo negociamos. Eso sí, es que quien dijo que es inseguro y no puede tener una excelente experiencia de usuario, eso puede ir de la mano, es que eso no
no va en contravía, pero no es negociable. La seguridad no es negociable y siempre estará en el sello Bancolombia.